A reading from the book of the Lectura prophet del Isaiah. libro de Isaías. Thus says the Lord, Así dice el Here Señor: is my servant, whom miren I a mi uphold, siervo, a quien my sostengo, chosen one, mi whom elegido, I a quien pleased, prefiero. upon whom I Sobre él he put my puesto spirit. mi espíritu, para He que shall bring traiga forth el justice to derecho the a las nations, naciones. not crying out, No not gritará, shouting, no clamará, not making his no voice voceará heard por in the las streets. calles. A bruised reed La he shall caña not break, cascada no la a smoldering quebrará, wick he el shall not quench, pábilo until he vacilante no lo establishes apagará. justice on the earth. Promoverá fielmente The el derecho, coastlands will wait no for his vacilará testimony. ni se quebrará hasta I, the implantar Lord, have called el you derecho with en la a great tierra y sus justice. leyes que esperan I las have islas. grasped you by the Yo, el hand. Señor, te he llamado con I justicia, formed you te he and tomado de set la you as a mano, covenant to the te he people, formado y te he a hecho light for the alianza de un nations, pueblo, luz to de open las the eyes of naciones, the blind, para que to abras bring los out ojos prisoners de from los ciegos, confinement, sáqueles and a from los the cautivos dungeon de la those who prisión live in y de la darkness. mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Verbum Domini. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamen al Señor. Aclamen la gloria del nombre del Señor. Póstrense ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Dios de la gloria ha tronado. El Señor descorteza las selvas. En su templo un grito unánime, gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. A reading from the Acts of the Apostles. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Peter proceeded to speak En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: In truth, está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. ¿Conocen lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo? Aunque la cosa empezó en Galilea, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él.
Los cielos se abrieron y se oyó la voz del Padre. Este es mi Hijo, el amado, escúchenle. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. Gloria tibi, Domine. Jesus came from Galilee. En aquel tiempo fue Jesús desde Galilea al Jordán y se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo diciéndole, «Soy yo el que necesita que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?» Jesús le contestó, «Déjalo ahora. Está bien que cumplamos así todo lo que Dios quiere». Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, salió del agua, se abrió el cielo y vio que el Espíritu de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y vino una voz del cielo que decía, «Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto». Las tibi Christe. Good morning. My name is Father Scott Haynes. Me llamo Padre Scott Haynes. Soy de una comunidad en Chicago. Mi nombre es el Padre Hong Haynes. Soy de la EWTN, de la familia, sobre todo en esta hermosa fiesta del bautismo de nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hoy contemplamos esa gran escena en que Jesús es bautizado por San Juan Bautista en el río Jordán. San Juan Bautista, por supuesto, es una figura muy importante en la historia de la salvación porque es considerado el vínculo vivo entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Su nombre quiere decir don de Dios. A los griegos les llamaba podromos, es decir, un título que se utilizaba para que el que abriera. Cuando miramos al bautismo, el bautismo de Cristo, en el Evangelio del día de hoy, San Juan Crisóstomo hace la distinción de tres tipos de bautismo. Primeramente el de los judíos, que fue mencionado ayer. Por supuesto, esto no les queda más que un ritual. Recuerden que las 6 aguas que fueron traídas en la fiesta de Caná, estas fueron las aguas en que los judíos podían lavarse sus manos y sus utensilios. No dio purificación espiritual, solo una limpieza ritual. En contraste tenemos el sacramento del bautismo, que es lo que hemos recibido y que nos hace miembros de la iglesia y limpia todo, el hombre y el alma. Quita el pecado. El sacramento del bautismo da al alma la morada del Espíritu Santo, le da dones, la esperanza y caridad, y hace que al nuevo miembro sea miembro, por así decirlo, de la persona que se le da una gracia santificadora, que es la misma medida de Dios. En el tercer tipo de bautismo, que es el de San Juan Bautista, es algo intermedio. No es el de los judíos y no es el sacramento, sino es algo distinto. No es tan solo una lavada ceremonial, pero no imparte la gracia del sacramento del bautismo. El bautismo de San Juan Bautista establece el vínculo entre la ley de Moisés y el Evangelio. El bautismo de San Juan era superior al de los judíos porque sí anunciaba la venida del Mesías, pero es muy inferior al bautismo sacramental porque no puede quitar los pecados. Por lo tanto, es un poco extraño que nuestro Señor se sometiera al bautismo de
de San Juan Bautista, nuestra purificación. Él era el Hijo de Dios, él no tiene pecado, pero en Mateo dice que fue permitido que él fuera así, porque así es justo y digno para siempre cumplirlo todo. San Juan no comprende, pero obedece. Así que el significado de todo esto se hace más evidente si nos reflejamos en el Antiguo Testamento de Levítico, en que aprendemos acerca del día de expiación. Esta es la ceremonia religiosa que tiene que ver con el sacrificio de los animales. Leemos que Aarón pudo tomar 2 cabras para que las puertas del tabernáculo y que harían suertes, una para las chivas de escape y que era para el bautizo, trayendo la sangre, con esa sangre como lo hizo con el de un toro, echándolo sobre las semillas. Así que hará expiación por el santo lugar por los hijos de Israel, y a causa de sus transgresiones y pecados. De este pecado de Levítico aprendemos que la primera cabra que fue ofrecida era una cabra para los pecados, un sacrificio para el pecado del pueblo. Más tarde leemos la segunda cabra de escape, en que se le hace un lugar de expiación y que se reúne en el altar. Aarón pondrá sus manos sobre la cabeza del vivo, de la cabra viva, y confesará por todas las iniquidades de sus transgresiones, sus pecados, y poniéndolos en la cabra, enviándolo al desierto por medio de las manos de un hombre. Así tendrá sobre sí las inequidades y harán que llegue al desierto la segunda cabra. Así que no fue matada la segunda cabra, sino que las manos del sacerdote, los pecados fueron confesados y entonces fue eliminado hacia el desierto, es decir, fue echado al servicio del desierto. Simboliza para el pueblo de Israel el quitar los pecados en otras entidades o sacrificios, que se convertiría en el portador de pecados. En el Nuevo Testamento de Jesucristo, es Jesús el que toma ambos papeles por los animales. Primeramente, Jesús es nuestra cabra de escape, el no tener pecado, tomó sobre su hijo Jesucristo voluntariamente todos los pecados de la humanidad, los pasados, presentes y futuros, todas las transgresiones, faltas y errores de la humanidad caída por sobre Cristo. Tras ser bautizado y asumir la carga de los pecados de la humanidad, ¿qué hace? Bueno, pues va al desierto al igual que la cabra, y lo hizo por 40 días. La nueva cabra es el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. En segundo lugar, Jesús es el cumplimiento de nuestros pecados. La otra cabra que se menciona en el Levítico, Jesús no muere, sino que va al desierto por 40 días para ayunar y derrota al diablo. Después regresa y comienza su ministerio público. Recuerden, sin embargo, que el bautismo en sí, por supuesto, implica agua. Es importante porque en el Antiguo Testamento el agua significaba el caos. Por lo tanto, en su descenso en el río, vemos que se ve la muerte de Cristo en la cruz por su propio pueblo. Por su crucifixión, y su divinidad así entra en las aguas de la muerte, pero Él las tranquiliza.
Entonces, como Jesús llega del agua del bautismo, llega también a las aguas caóticas de la muerte y se alza por encima de la muerte en el tercer día. A veces tratamos de hacer que nuestra cabra de salvación sea lo que hizo Adán. Cuando vino el Señor al Edén, dijo, Adán, ¿y por qué estás aquí? Eres atrapado y uno dice, mi hermana lo hizo. El antiguo Adán o la serpiente que hicieron que la humanidad fuera expulsada, y Jesús, el nuevo Adán, y viene y hace que no queremos hacer. Él toma la responsabilidad. Jesús toma la responsabilidad de todos los pecados y sufre por nosotros. Al convertirse en el pecador sin pecado, Jesús quita los pecados y la muerte. ¿Dónde está tu victoria?, dice él. Y Jesús prepara el camino al paraíso en la presencia del amor para todo aquel que cree en él. Es que el Señor no se manifiesta a sí mismo en la manifestación de Dios. Dios Padre habla diciendo, este es mi querido Hijo, escúchenle. Vemos al Espíritu Santo en la forma de una paloma y que Jesús va a donde está Jesús en el río Jordán. Así que Jesús acepta el bautismo no para cambiar la ley, sino para traerla a su completa fruición. Cumple en el día de la expiación, que se hace perfecto en Jesús. Él vino a asumir el pecado y tomar responsabilidad y aceptar el bautismo por nuestra salvación, no la de Él. Él aceptó su pasión, su muerte y su crucifixión por nosotros, por nuestra salvación. Y tras el bautismo del Señor, no estaba santificado. No, San Juan Bautista sí. Él fue hecho santo con solo tocar la cabeza del amo. Ni tampoco fue hecho santo por el agua, sino que Cristo hizo al agua santa. Él santificó al agua, no que el agua ya sería algo simbólico conectado con la muerte, sino más bien con la vida. Por lo tanto, nacemos, se nos da este segundo nacimiento con el Espíritu Santo. Y por el pecado del bautismo, al igual que el alfarero utiliza fuego y agua, el agua del río Jordán inspira al Espíritu Santo. En la iglesia dice que el día del bautismo el río Jordán cambió de curso. Lo encontramos en los Salmos, que el río echó atrás en su curso con sus dos tradiciones, la Hor y la Dan, que representan nuestra vida de una forma tradicional. El Dan está de vuelta en un solo río. Nuestros iguales padres fueron solo una sola familia, una familia humana. Y de Adán y Eva la vida de la humanidad comenzó a fluir. Pero a consecuencia de que habían introducido el pecado original, nos enviaron por el camino equivocado, sino por la perdición hacia el Mar Muerto. Sin embargo, cuando entró, el amo le dio vuelta. Si quieren, Jordán tuvo una conversión, el río Jordán ya tuvo una metanoia, es decir, una conversión, comenzó a fluir en el sentido opuesto y sucede que nos pasa a nosotros cuando encontramos a Cristo, lo traemos a nuestra vida. En los derechos del bautismo, históricamente, el dar vuelta a esta conversión es traído de una manera especial que se llama expectancia. Luce muy bien en latín, pero esto demostró cómo la vida del que va a ser bautizado es la repudiación, el rechazo de las formas del mundo, y este epitafio que es el derecho de escupir
The catechumen stood on the porch of the church. El que iba a ser bautizado estuvo históricamente en la puerta de San Pablo, fuera de los muros, y escupía hacia el oeste, o si no, hacia el oeste. Lo hace en la cara de Satanás, rechazando sus obras. Entonces el que va a bautizarse va hacia esa iglesia, tuvo una conversión y al dar vuelta, y camina entonces hacia el este, hacia Jesucristo que es el orientado, y para Edén que ha sido restaurada, que está en el este. Se llama paraíso. Edén, que es el hogar de todos los bautizados. Así que cada vez que entramos en la iglesia, que en lugar de que damos una vuelta y escupimos, sino que esa costumbre no se mantuvo, así que dijimos, bueno, haremos que la costumbre, como los judíos, al entrar, así que siempre tuvimos el agua para la limpieza espiritual. Recuerden en Caná que tuvieron el agua, había mucha agua, tenían 6 jarrones grandes de agua y el Señor dijo, bueno, lo convertiré en vino, pero tenían mucha agua también para lavarse las manos, para la purificación, todo del Antiguo Testamento. Al entrar en una iglesia tenemos agua, la fuente de agua, pero está ahí por diferentes motivos. Nos recuerda de una mayor limpieza que hemos recibido en el sacramento del bautismo. La limpieza que recibimos únicamente solo una vez, porque deja una marca indeleble en el alma para siempre. Cuando entramos en esa iglesia, nos bendecimos con el agua santa, el agua bendita, y nos recuerda de algo muy sagrado que le introduce a una vida de bautismo. Así que nos bendecimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nos envolvemos, si se quiere, en el amor de la Trinidad, al igual que María envolvió a su Hijo. Y renovamos nuestra promesa. Lo podemos hacer cada vez que entramos por el pasillo. Rechazo, decimos, todas sus tentaciones. No tendré al demonio. Escojo a Jesús. Nosotros afirmamos nuestra vocación, llamado a la santidad, que ha sido llamado el día de nuestro bautismo, y por las aguas del bautismo nos indicamos hacia el altar de Dios y no nos quedamos en las aguas del Satanás, sino que pasamos por ahí con Cristo y nos alzamos gloriosamente para ser glorificado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ahora y para siempre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.